hacer una breve pausa en nuestra agenda y le damos la palabra al doctor Jorge Iván González, quien es director del Departamento Nacional de Planeación, es filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana e investigador miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, doctorado en Economía de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Doctor González, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Quiero comenzar dándole muchísimas gracias a la UPLA. Es un placer encontrarme con los colegas de la UPLA, con Inés, Mariana. Estuve muchos años trabajando en la UPLA. Y retomar este tema de catastro y de las implicaciones que tiene. Entonces creo que realmente la revolución en el sector agropecuario y la modernización del sector agropecuario pasa por el tema del catastro. Yo creo que a veces se le da muchísimo énfasis, más de la cuenta tal vez, al tema de reforma agraria. Pero yo creo que el cambio sustantivo está en el tema de catastro. Y es donde realmente tenemos las posibilidades de una transformación y una modernización del campo. Yo quiero retomar algunas de las consideraciones sobre lo que significan los impuestos al suelo a partir de las ideas de Henry George que le son tan caras al Instituto Lincoln. Henry George fue un liberal radical del siglo XIX. El siglo XIX es un siglo muy interesante porque se define el futuro de las sociedades del siglo XX. Usted tiene por un lado liberales radicales como John Stuart Mill, como Henry George, y tiene por el otro lado pues la posición de Marx. Todos son contemporáneos. John Stuart Mill y Henry George insisten en que se puede tener una sociedad mejor siempre y cuando haya distribución de impuestos, y esa distribución de impuestos es posible respetando las condiciones de propiedad privada. Y por el otro lado, la posición de Marx diciendo es necesario que haya propiedad colectiva de los medios de producción. Pero yo creo que ahí se abre todo el debate de conformación de sociedades del siglo XX. Y yo quiero comenzar con una frase de Henry George. Para que la tierra pueda ser una propiedad común, basta simplemente con convertir la renta en beneficio público. Pero usted no necesita que haya una propiedad colectiva del suelo. Basta con que usted establezca unos criterios claros para definir el uso del suelo y para definir cómo se distribuye la renta. En el espíritu de estos años, pues hay mucha influencia de Ricardo, la crítica de Ricardo a las rentas diferenciales. No tiene ningún sentido que el terrateniente, por el solo hecho de la fertilidad del suelo, tenga unos excedentes diferentes a los del empresario. Para estos autores del siglo XIX, ellos no estaban pensando en impuestos progresivos. Los impuestos progresivos son un tema de la segunda mitad del siglo XX. Estos autores insistían mucho en impuestos proporcionales, pero lo que no podían concebir era que una persona sin trabajar pudiera tener un excedente. Y el rentista entonces tiene un excedente
sencillamente por la fortuna y por el privilegio de estar en una tierra fértil. Y este es un tema que en filosofía moral ha sido muy contundente. La fortuna, el talento, en la medida en que no son resultados de la iniciativa individual, en la medida en que son resultados de la suerte y de la fortuna, no pertenecen de manera irrestricta al individuo. Yo creo que esto es central. La persona talentosa no tiene el derecho a ganarse toda la plata que le dé la gana. ¿Por qué? Porque el talento es una suerte. La persona talentosa, bonita, simpática, agradable, pues empieza a vivir las consecuencias del llamado efecto Mateo. En el Evangelio de Mateo, a quien tiene mucho se le dará mucho, a quien tiene poco se le quitará lo poco que tiene. Y entonces, claro, si usted es una persona inteligente, bonita, simpática, le invitan a más reuniones y en la medida en que tiene más reuniones, tiene más información, más contactos y entonces usted va teniendo el efecto Mateo. ¿Por qué la suerte se tiene que beneficiar y se tiene que pagar de manera indefinida? Si usted paga la suerte y la fortuna que no se deriva de la iniciativa personal de manera indefinida, pues usted no tiene plata para atender a la persona con síndrome de Down, la persona con poca capacidad intelectual, la persona vulnerable. Entonces creo que este es un tema de filosofía moral. Ese libro de Sanders sobre la meritocracia, usted no puede decir yo tengo el orgullo de haber pasado en Harvard. Pues claro, usted pasó en la Universidad de Harvard porque desde pequeño usted aprendió inglés bilingüe porque su papá, su mamá son embajadores. Y entonces, ¿cuál es el mérito? ¿Hay mérito realmente en pasar a la Universidad de Harvard? O lo que pasa es que usted tuvo unos beneficios que son el resultado de unos privilegios, como haber sido hijo de una familia que le permitió aprender inglés de manera bilingüe. Y entonces la rabia de George, comillas, terratenientes irlandeses, a ustedes y a los otros terratenientes les pido disculpas por tacharlos de delincuentes y ladrones. Confío en que entenderán que no los considero peor que a los otros seres humanos, pero no encuentro otras palabras para describir la situación actual. Estos calificativos no son contra ustedes como individuos, sino contra el sistema. Nosotros estamos lejos de ser tan radicales como George. Cuando dicen que el presidente Petro es socialista o comunista, el presidente Petro no llega al liberalismo radical de George. En la teoría general de Keynes hay varios comentarios a George. La teoría general de los años 30, y Keynes le dice a George, no siga peleando con los terratenientes. Esos seres son tan absurdos desde el punto de vista económico que se van a acabar. ¿Para qué gasta el tiempo peleando con los personajes? Cuando ustedes miran la serie de Piketty de rentas del suelo, efectivamente Europa acaba con las rentas terratenientes a finales del siglo XIX. Estados Unidos no tuvo una renta terrateniente tan fuerte como la europea. Y uno podría decir que en Europa se acaban los terratenientes a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Nosotros seguimos con terratenientes. Todos los trabajos de ustedes en la obra sobre concentración de la tierra, datos dramáticos, indignantes del Censo Nacional Agropecuario del 2014. Entonces, claro, cuando usted se mete por el lado del catastro,
pues usted está tocando la esencia del problema. Y yo digo de una forma mucho más sustantiva que cualquier reforma agraria. Y este es un punto en el que nosotros insistimos en el plan de desarrollo. La modernización del sector agropecuario pasa más por el catastro que por la reforma agraria. Entonces combinemos las dos y avancemos en las dos direcciones. ¿Y por qué el catastro es importante? Pues ya lo sabemos. El tema distributivo es un tema para estos autores del siglo XIX sustantivos. Por el tema de relaciones factoriales. Y entonces es toda la discusión de Hotelin en los años 30. Si usted no quiere que le exploten Santurbán, perfecto. Cobre unas regalías durísimas. La pregunta que se hace Hotelin es por qué el Estado no utiliza los instrumentos impositivos que tiene. ¿Por qué las regalías del oro hoy son menores que las regalías de la sal? Entonces, si usted no quiere que haya explotación inadecuada de oro, pues sencillamente cobre impuestos, decía J. Usted no quiere que le exploten los recursos naturales de una forma generada, pues cobre impuestos o cobre regalías durísimas. J dice, si usted tiene el instrumento tributario, pues utilícelo. Y entonces, claro, una vez que yo tengo el catastro, pues yo puedo definir como Estado cuál es la relación factorial que me interesa, cuál es la combinación entre vocaciones y uso del suelo que yo voy a permitir. Entonces, tiene un impacto muy fuerte en las relaciones factoriales. Y el último tema es el impacto y la incidencia que esto tiene en las dinámicas de ordenamiento del territorio. Nosotros en el plan de desarrollo, pues yo sí creo que le hacemos un aporte al país, no porque a nosotros nos haya ocurrido en el plan de desarrollo, por el mensaje del presidente en su programa de gobierno. El principal problema de economía política del país es el ordenamiento del territorio. Están las negociaciones de paz total, está la minería ilegal, la coca y las dificultades que tenemos en estos momentos para realmente avanzar hacia la paz total. Y entonces en ese ordenamiento del territorio, pues los lotes de engorde, el cambio de uso del suelo, todas las formas de generación de plusvalía derivadas de la captura de valor y derivadas de las dinámicas urbanas tienen que ser consideradas. Y esta ciudad, yo lo he dicho, lo hemos dicho desde planeación, es inaceptable que Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla sigan dependiendo del predial y sigan dependiendo de ICA. Bogotá tiene que cobrar por congestión, Bogotá tiene que cobrar derechos de edificabilidad, Bogotá tiene que cobrar primas de localización. En la misión de descentralización nosotros queremos ir lejos, démosle mayor autonomía fiscal a estas ciudades que tienen las posibilidades de obtener recursos de captura del suelo y de las dinámicas urbanas. Y todo esto es derivado de George, derivado de Hotelin, las reflexiones de Vickrey sobre las potencialidades de estas ciudades. Una ciudad como Bogotá no puede decir que no tiene recursos. Una ciudad como Bogotá tiene que explicar por qué está permitiendo que las rentas derivadas de las dinámicas urbanas se queden en manos de los privados. Esa es la explicación que tiene que dar. A mí me impresiona que los secretarios de Hacienda de las ciudades actúen con los mismos esquemas que los ministros de Hacienda. Comparen el marco fiscal de mediano plazo de Bogotá con el marco fiscal del Ministerio de Hacienda, son igualiticos. Parece que los secretarios de Hacienda de las ciudades no entendieran que aquí hay geografía, que aquí hay rendimientos crecientes. De todas las discusiones sobre regla fiscal.
¿Por qué estamos haciendo una función Cobb-Douglas de rendimientos decrecientes? Si estas ciudades, por la dinámica de las aglomeraciones, están teniendo rendimientos crecientes. Las funciones de producción que nosotros deberíamos estimar para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, las ciudades intermedias, es una función de producción con rendimientos crecientes. Yo creo que aquí hay un espacio muy grande, hay unas posibilidades enormes. Y entonces de no felicitar a la OPLA, a Claudia, a todos ustedes por el trabajo, a los colegas de planeación. Yo creo que en esto ha habido un trabajo muy integrado con el IGAC. A mí me parece que hemos trabajado muy bien, bueno, ustedes dirán si lo hemos hecho bien o no. Pero yo creo que esa relación entre IGAC, UPLA, planeación, ha sido exitosa. Y ahora comentamos rápido ahí con Don Inés. ¿Qué hacemos con los municipios pequeños? Yo no sé. Yo lo que he hecho es planeación proponga alternativas audaces. Y planeación no tiene ningún problema de proponer alternativas audaces. Que haya un recaudo nacional en los municipios pequeños. Que no pongan al alcalde de un municipio pequeño a hacer el recaudo. Se actualizó el catastro, entonces que haya una instancia nacional que cobre y que el concejal del pueblo le pueda embosar con el terrateniente para hablar mal del cobrador nacional, porque si no de pronto matan al concejal. Es que ese es un tema dramático. Pero bueno, pensemos en eso. En la misión de descentralización yo estoy diciendo, mire, si somos compatibles con la importancia de la geografía, todos los departamentos de la Amazonía y el litoral pacífico tienen que recibir recursos no por población, sino por selva y purana. Y los recursos, los departamentos de la zona andina, pues reciben recursos por población. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora en el Congreso? Una locura de la departamentalización. Entonces la Amazonía con 414.000 millones de pesos de inversión y Antioquia con 8.5 billones, porque hemos concedido un sistema nacional de participación y una distribución de los recursos en función de la población y no en función del territorio. Mire, aceptar que la geografía es crucial modifica toda la estructura financiera de este país. Nosotros quisiéramos ser consecuentes con eso. Nosotros quisiéramos que esa primera transformación que pusimos en el plan de desarrollo, el ordenamiento del suelo alrededor del agua, pues fuera aceptada de manera consecuente. Y eso implica, primero, que entendamos que la competitividad depende de los territorios y depende de las distancias. Las funciones de empleo tienen que tener como variables determinantes el salario y las distancias. Eso que es elemental no lo tenemos en la función de producción. Entonces sacamos la conclusión que el problema del empleo depende de los salarios y no sacamos la conclusión que el problema del empleo depende de que usted nunca sabe cuánto se demora una tractomula desde Bogotá hasta Buenaventura. Pero bueno, creo que son temas cruciales. Y espero que podamos ir trabajando juntos. Pues bueno, la relación con la UPLA siempre ha sido muy buena, la relación con el IGAC, con todas las entidades que tienen que ver con esto. Y nosotros en planeación nos la jugamos. El presidente ha dicho, para estos temas no hay restricción de recursos. El Ministerio de Medio Ambiente tiene más de 9 billones de pesos. La angustia en plan es que no podemos mover las platas fácil. Uno debería poder mover las platas facilísimo. Si la Agencia Nacional de Tierra no es ejecutar toda la plata, pues pasémosla rápido y agilizamos más el catastro, no sé. Es decir, uno debería poder mover esas platas al interior del gobierno de una forma mucho más ágil. Pero bueno, siempre nos enredamos. Pero de todas maneras, el sector agropecuario va a tener todos los recursos que necesita. Y entonces, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, yo creo que si estamos en el eje, ¿por qué nos ponemos a pelear tanto sobre otros temas si la transformación de este país está aquí? Ahora, hasta ahora en el catastro, 11 por 1000, pues el Instituto Lincoln tiene la estadística internacional, el mundo anda en 20 por 1000. Bueno, ¿cómo hacemos en los consejos? Una de las cosas que vimos en planeación, miremos en los consejos si las tarifas son planas, si las tarifas son progresivas. Hagamos un estudio y propongámosle a los concejales unas tarifas que efectivamente, o sea, además el catastro tiene la enorme potencialidad de que usted lo pueda hacer progresivo sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a
ustedes a la UPLA, Claudia, a todos.